Hablemos de la psilocibina, un compuesto fascinante que ha hecho un larguísimo viaje desde rituales ancestrales hasta la vanguardia de la neuropsicofarmacología. Hoy vamos a meternos de lleno en su compleja farmacología para entender de verdad su potencial. Para entender todo su potencial terapéutico, primero hay que mirar a sus orígenes. Y es que no viene de un laboratorio, sino de la naturaleza. Más de 200 especies de hongos la producen, los famosos hongos mágicos, que se han usado por siglos en diferentes culturas. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos cómo el hongo se convierte en un fármaco activo dentro del cuerpo. Después, nos sumergiremos en el mecanismo molecular. Luego, exploraremos sus efectos a gran escala en el cerebro. Analizaremos la evidencia clínica que existe y, para terminar, echaremos un vistazo a lo que nos depara el futuro en la investigación. Muy bien, arranquemos con el primer paso de este viaje. ¿Qué pasa exactamente cuando la psilocibina entra en el cuerpo? ¿Cómo se prepara para actuar? A ver, y aquí hay un punto que es clave entender. La psilocibina, así como se ingiere, no es el principal agente psicoactivo, no. Es lo que en farmacología llamamos un profármaco. ¿Y qué significa esto? Pues que necesita, digamos, activarse dentro de nuestro cuerpo a través de una transformación química. Vamos a ver este proceso, que es pura bioquímica. Después de ingerirla, en el sistema digestivo, una enzima llamada fosfatasa alcalina entra en acción y le quita un grupo fosfato a la molécula. Este proceso se llama desfosforilación. Y así, la psilocibina se transforma en psilocina. Esta nueva molécula, la psilocina, es más liposoluble, y eso es fundamental para que pueda cruzar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. Básicamente, este paso es el que le da la llave para entrar al sistema nervioso. Y aquí lo vemos perfectamente. A la izquierda, la psilocibina con su grupo fosfato y a la derecha, la psilocina, que ya no lo tiene. Químicamente la diferencia es mínima, ¿verdad? Pero farmacológicamente esa pequeña diferencia lo es todo. La psilocina es la molécula que de verdad va a interactuar con nuestras neuronas. Ok, ya tenemos a la psilocina en el cerebro. Ahora vamos a hacer zoom. Un zoom a nivel sináptico, para ver con qué y cómo interactúa. Miren estas dos moléculas. Son casi como dos gotas de agua. A la izquierda, la psilocina, y a la derecha, nuestro neurotransmisor, la serotonina. Esta similitud es literalmente la clave de todo. Le permite a la psilocina encajar perfectamente en los receptores de serotonina, como si fuera una llave maestra. Y su objetivo principal, la diana molecular donde se desencadenan sus efectos más importantes, es el receptor de serotonina 5-HT2A. Allí actúa como un agonista parcial, o sea, se une al receptor y lo activa, pero no al 100% de su capacidad. Es una activación modulada. Pero la historia se pone aún más interesante. Resulta que el receptor 5-HT2A no trabaja solo. Forma un equipo, un complejo, llamado heterómero, con otro receptor, el de glutamato mGluR2. Lo que hace la psilocina es alterar el equilibrio de este dúo dinámico, y parece que esto es fundamental para sus efectos psicodélicos. Y aunque el receptor 5-HT2A es el protagonista, la psilocina no se queda ahí. También interactúa, por ejemplo, con el receptor TRKB, que potencia la señal del BDNF, una molécula esencial para el crecimiento y la conexión neuronal. Esto nos da una pista de que sus efectos van mucho más allá de la experiencia psicodélica inmediata. Bien, entonces, ¿qué pasa en el cerebro a gran escala cuando la psilocina activa todos estos receptores? Ahora nos alejamos del microscopio para ver el panorama completo. La activación de los receptores 5-HT2A, sobre todo en una zona clave como la corteza prefrontal, no solo genera los efectos que conocemos, sino que también parece poner en marcha un proceso increíble, la neuroplasticidad. Es decir, fomenta la capacidad del cerebro para cambiar y reorganizarse. ¿Y cómo lo hace? Bueno, desata una cascada de eventos. Por un lado, aumenta la liberación de glutamato. Por otro lado, impulsa la producción de BDNF, del que ya hablamos. Y esto, a su vez, promueve cambios físicos en las neuronas, como la formación de nuevas espinas dendríticas, que son, como nuevos puntos de conexión. Ahora, a nivel de redes cerebrales, uno de los efectos más estudiados es cómo interrumpe temporalmente la llamada red neuronal por defecto. Esta red se activa cuando divagamos o pensamos en nosotros mismos, y suele estar hiperactiva en condiciones como la depresión. Y esta comparación es clarísima. En la depresión esta red neuronal está como atascada, rígida, atrapando a la persona en bucles de pensamiento negativos. Con la psilocibina esa red se desintegra por un momento, se vuelve mucho más flexible.
Esto permite que el cerebro se comunique de maneras distintas, abriendo nuevas autopistas de información entre áreas que normalmente no hablan tanto entre sí. De ahí esa idea tan potente del reinicio cerebral. Y todo esto suena muy bien a nivel biológico, pero ¿se traduce en la vida real? Vamos a ver qué dice la evidencia clínica, qué han encontrado los estudios con pacientes. Los hallazgos son, sinceramente, impresionantes. Estudios clave como los de Griffiths y Ross de 2016, que trabajaron con pacientes con cáncer que sufrían depresión y ansiedad, mostraron algo increíble. Una sola sesión con psilocibina generó reducciones muy rápidas y significativas en sus síntomas. Y lo más sorprendente fue la duración de estos efectos. Y cuando digo duración, hablo en serio. En muchos de estos estudios, una única dosis produjo efectos terapéuticos que se mantuvieron por 6 meses, o incluso más. De hecho, un seguimiento del estudio de Ross encontró que los beneficios seguían ahí hasta 4 años y medio después. Es algo casi inaudito en psiquiatría. Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto? ¿Hacia dónde vamos? Analicemos qué futuro le espera a la psiquiatría con estos descubrimientos. Esta frase lo resume todo. Después de décadas en la oscuridad, el interés científico y médico por el desarrollo terapéutico de la psilocibina está explotando. Estamos viviendo un auténtico renacimiento en la investigación psicodélica. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que resuena con fuerza. Este viaje de la psilocibina, desde los hongos en la naturaleza hasta los ensayos clínicos más rigurosos, nos obliga a pensar: ¿estamos ante un compuesto que podría, de verdad, cambiar las reglas del juego y redefinir la neuropsicofarmacología tal y como la conocemos? El tiempo lo dirá.